Nos encontramos hoy en la República con Lina Carreño, la presidenta de Acercasa. Lina, gracias por aceptar la invitación de la República. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Jorge Hernán, muchísimas gracias. Comencemos hablando de Acercasa. ¿Qué es esta compañía y por qué tiene ese nombre como tan de vivienda? Bueno, Acercasa es una originadora de crédito hipotecario, es la única compañía en Colombia que su objeto social es exclusivamente originar vivienda sin ser una entidad financiera. Acercasa viene de acercar, de acercarte a tu casa. Esa es básicamente la idea del nombre. Tu camino más corto a casa. Entonces nosotros financiamos vivienda para la gente que está comprando. Bueno, entonces se vuelve como una especie de sustituto a las entidades grandes que otorgan créditos hipotecarios, ¿o cuál es el vehículo financiero exacto? No, no somos un sustituto, somos un complemento, porque el objeto social de Acercasa es originar vivienda para después venderla. Nosotros no nos quedamos con la cartera, no somos una entidad financiera y en ese orden de ideas somos un aliado de las entidades financieras que prestan para vivienda y no somos una competencia. Entonces, somos un complemento. ¿Le ofrecen a la gente la solución de construir su vivienda o a los constructores? No, le ofrecemos a las personas la capacidad que van a comprar una vivienda, la capacidad de tomar un crédito con nosotros. Y ese crédito después nosotros lo vendemos al sector financiero. ¿Se vende como titularizar? Es uno de los pasos futuros. Inicialmente arrancamos con vender la cartera a las entidades que ya prestan cartera hipotecaria y después los siguientes pasos es hacer vehículos en los cuales puedan invertir inversionistas y después el paso siguiente es titularizar esa cartera para inversionistas mucho más estructurados. Cuando una persona va a tomar la decisión de, digamos, construir o comprar una vivienda, pues tiene las opciones normales del sistema financiero y tiene la opción de hacer casa. ¿Cuáles son esas variables o esas razones por las cuales la persona dice, no, yo prefiero hacerlo con ustedes? Bueno, Acercasa nosotros no somos una fábrica, nosotros hacemos trajes a la medida. Entonces, yo creo que el gran diferenciador de Acercasa es esa capacidad de entender distinto a la persona, de entender su situación particular, por un lado, y por el otro lado de asesorarla. O sea, nosotros estamos en la capacidad, es lo único que hacemos, somos especialistas en el tema, gente que lleva muchos años, viene de la banca hipotecaria y lleva muchos años haciendo esto y estamos en capacidad de entender la situación particular de las personas y adicionalmente de asesorarla. Este sí es su momento para comprar vivienda, usted no tiene la capacidad, usted sí tiene la capacidad, arregle esta parte de sus finanzas, cosa que la banca hoy en día no lo puede hacer, y no lo puede hacer no porque no lo sepa hacer, sino porque, pues, insisto, son fábricas, son grandes, las entidades financieras son muy grandes. Por el volumen. Y por el volumen tienen que manejar su negocio como una fábrica. Nosotros somos un traje a la medida para cada una de las personas, entendemos su situación particular y entendemos su pasado. Entonces es esa posibilidad de entender, de asesorar y adicionalmente otra de las cosas que nos hace distintos y yo creo que la gente lo ha sentido es que tenemos un servicio espectacular, o sea, la velocidad en que nos movemos, la respuesta que le damos a las personas, la gente sabe en qué va su crédito, cuándo le va a salir, qué le falta, creo que esa es una gran ventaja. Lina, de alguna manera al oírla se imagina uno que la gran mayoría de sus clientes tienen que ser de alguna manera personas independientes con sus propios negocios, gente de pronto que no tiene un empleo con un ingreso regular, sino que tienen unas finanzas de pronto no tan estables en el tiempo, con periodos iguales, porque a veces le pasa eso a la gente, que tiene épocas de buena plata y épocas de mala, y ahí cuando usted dice a la medida, ¿se refiere un poco a eso, al que de alguna manera obtiene sus recursos de una manera distinta a la de un empleado? Sí, a ver, nosotros tenemos todo tipo de clientes, empleados, pensionados, pero también tenemos independientes y el independiente le cuesta mucho más trabajo llegar al sector financiero. ¿Por qué? Porque hay que entenderle cómo vienen sus flujos, cómo se gana la plata, hay que entenderle su negocio, ya no solo a la persona, sino a su negocio. Un empleado es facilísimo, un empleado es un certificado laboral y 3 desprendibles de nómina y es clarísimo para una entidad financiera. En cambio, el independiente hay que entenderlo. Entonces sí tenemos muchos de esos y tenemos la capacidad no de ajustar específicamente el crédito a las necesidades porque la ley de vivienda define los plazos de amortización de los créditos que uno no se puede mover de eso. Pero sí entendemos su situación particular y lo asesoramos de tal forma de que
podemos abrirle una puerta que seguramente la banca en la mayoría de los casos no le va a poder abrir. Hablemos de las garantías, porque siempre los grandes bancos, cuando estamos hablando de temas hipotecarios, pues se pegan de el bien raíz o de la parte, digamos, inmobiliaria. En este caso también es así, hay garantías, hay temas de firmas, de papeles que de alguna manera protegen a la entidad de cualquier riesgo. Sí, clarísimo. O sea, nosotros no tenemos un apetito de riesgo mayor al que puede tener la banca, porque de la misma forma que nosotros después vamos a vender esa cartera, se la vamos a vender al sector financiero, se la vamos a vender a futuros inversionistas, pues tenemos que garantizar que es una cartera de muy buena calidad. Entonces, las garantías son, pues, obviamente es vivienda y debe cumplir unos requisitos mínimos de habitabilidad, que son las condiciones que pone cualquier entidad financiera para prestar una plata. Entonces, obviamente se hace un avalúo, se presta sobre el valor comercial del inmueble, y en las condiciones de la garantía creo que ahí no nos movemos mucho de lo que se mueve el resto del mercado. Obviamente, entendiendo que podemos prestar desde los estratos altos hasta los estratos bajos, y existe un perito evaluador que es el que va a definir exactamente pues, si la garantía es viable para dar el crédito o no lo es. Lina, ahí también que mencionar que hay una parte importante detrás del negocio o en el inicio, que es un fondo de capital privado que le ha apostado a este proyecto y que le ha de alguna manera dado el empujón. ¿Cómo ha sido la relación con el fondo de capital privado? ¿Qué tipos de cosas le han ayudado a usted a construir? Aparte de simplemente poner los recursos, también en la parte de visión del negocio y operación. Definitivamente, o sea, la primera parte del fondo de capital privado es entregar recursos frescos a una compañía para que pueda seguir creciendo y evolucionando. Pero claramente en el caso particular nuestro, y creo que es el caso muy común en muchos de los fondos de capital privado, es esa capacidad de entregar un conocimiento que seguramente la empresa no ha desarrollado todavía porque es una empresa pequeña que tiene ganas de crecer. Entonces hay unos temas de gobierno corporativo, hay un tema, por ejemplo, de indicadores de gestión, y el fondo de capital privado participa en la administración como un asesor más, en el cual ayuda a crecer mucho más rápidamente y garantiza que la inversión que el fondo está metiendo pues esté correctamente utilizada, de modo que garantice el crecimiento de la compañía. Entonces, en el caso nuestro, pues es mucho lo que el fondo ha aportado en todo el gerenciamiento de la compañía. Lina, es un tema difícil de tocar, pero yo creo que es una pregunta importante por la naturaleza de su negocio, y es que en el 2008 este tipo de vehículos de los cuales usted estaba mencionando en la primera respuesta fueron los que originaron esa gran crisis financiera en Estados Unidos, porque no hubo control sobre las titularizaciones y los activos que después se volvieron tóxicos. Aquí en Colombia no ha pasado eso, y creo que va a ser difícil que pase porque hay buena regulación. A pesar de que no está directamente regulada, al usted venderle cartera después a futuro a los bancos, yo me imagino que los bancos le exigen ciertos requisitos de calificación y de variables para que cuando esa cartera llegue, pues no vaya a pasar que esos activos después se vuelvan cosas que se revenden en el mercado pero que nadie las paga. ¿Cómo lograr sanear esa cartera desde el diseño hasta la venta? Bueno, la gran ventaja que tiene Colombia es que a raíz de nuestra crisis en el año 99 salió lo que se llamó la Ley de Vivienda, que es la Ley 546 del 99. Esa ley definió un marco para los créditos de vivienda muy claro, que es la que eso no se cumplió en los Estados Unidos, y por eso se dio esa crisis. Y eso lo regulan varias cosas, pero particularmente hay dos muy importantes, y es que no se puede prestar sino hasta el 70% del valor de la vivienda, y adicionalmente que la primera cuota del crédito no debe superar el 30% del ingreso familiar, porque la ley de vivienda contempla ingreso familiar y no ingreso de una sola persona. Entonces, obviamente, y hay otra serie de cosas, los plazos de amortización, la posibilidad de que no se pueden cobrar penalidades por los prepagos. Hay una serie de condiciones que tiene la ley de vivienda, filtros, que garantiza que eso que pasó en los Estados Unidos pues digamos, sí, yo creo que lo puede garantizar acá, que eso no se va a repetir. En los Estados Unidos le prestaban a las personas pues casi que con la cédula, casi con la cédula, y no validaban la capacidad de generar los ingresos para pagar. Entonces yo creo que
Eso en este país con la ley está bastante cubierto. Lina, hay una preocupación constante de la gente que cuando compra su vivienda, y tal vez es de los créditos más importantes a nivel familiar, y por eso lo cuidan tanto, pero cada vez ve uno más en el mercado productos asociados a los seguros de desempleo y seguros que le permitan a la persona seguir pagando la cuota ante una emergencia. ¿Eso se volvió ya importante en el mercado? ¿Es grande? ¿Es pequeño? ¿Cómo lo ve usted desde su perspectiva? Porque cualquiera que tenga un crédito quisiera poder tener la tranquilidad de que ante una eventualidad pues puede de alguna manera echar mano de un vehículo de estos. Cada vez los seguros de desempleo cobran más relevancia, pero no son ni obligatorios en las entidades financieras porque son un poco costosos. O sea, el seguro de desempleo, distinto a los demás seguros, es el más costoso de los seguros. Es una prima alta. Es una prima alta. O sea, la ley obliga a tomar un seguro contra terremoto e incendio para el inmueble. Las entidades todas obligan a tomar un seguro de vida en caso de que muera el deudor, pues la deuda se pague, pero el seguro de desempleo sí es potestativo de quien lo toma. Hay mucha gente que ya lo toma, no todas las entidades lo ofrecen, pero sí da una tranquilidad porque cubre la cuota por los siguientes 6 meses. Entonces, cada vez se posesiona más en el mercado el seguro de desempleo. Por último, Lina, ¿cómo se imagina su firma en los próximos 5 o 10 años? ¿Hacia dónde quiere crecerla? ¿Hacia qué tipos de objetivos? ¿Y cuáles son esas metas que tiene una vez ya ha logrado posicionarse dentro del mercado? Nosotros claramente queremos ser una alternativa diferente para las personas que quieren adquirir vivienda. Que la gente nos entienda como una entidad que entiende su situación individual, que busca alternativas y que no están en una camisa de fuerza donde o se cumplen las cosas o no hay un crédito de vivienda. Somos una alternativa donde lo que queremos, y creo que lo hemos logrado hasta la fecha, es que esa experiencia de comprar vivienda sea una experiencia positiva, no sea un parto para que le den a uno un crédito y que le digan que sí, que le digan que no, drama, le cierren, sí. no, que sea una experiencia positiva y lo hemos logrado en muchos casos y hemos tenido casos muy interesantes de gente que la banca tradicional le ha negado los créditos, nosotros se los hemos dado entendiendo su situación particular y un año después o 6 meses después le hemos vendido esos créditos a la banca, o sea, hemos podido incorporar a la gente otra vez a la banca. ¿Por qué? Porque como los podemos entender mejor, le demostramos después a la banca, mire, esta persona adquirió un crédito con nosotros, lleva 8 meses, lleva 1 año y está pagando bien. Entonces la banca dice, ah, bueno, entonces ahora sí lo adquiero. Y casos como esos tenemos varios, de gente que la banca le dijo que no y después la banca Ustedes lo reinsertan. Lo reinsertamos. Pues muchas gracias por la charla a Lina Carreño, presidente de Acercasa, aquí con nosotros hoy en el Diario de la República.